La luz le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque, Dios verá frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Gracias, Caleb, y gracias, hermanos, que están conectados a esta hora de la noche para compartirles la bendita palabra del Señor. Si tienes una Biblia cerca a ti, puedes seguir esta lectura bíblica, el Salmo número 4. Salmo número 4. Yo lo voy a leer de la nueva versión internacional, la NBI. Tú puedes leerlo en la versión que tienes, puedes seguirlo. Dice el Salmo número 4, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en venganza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Oremos un momento. Padre Celestial, Padre amado, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre precioso, glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Acercándonos, Señor, a tu palabra, pidiéndote, Señor, que abras nuestro entendimiento espiritual. Como diría el salmista, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Haz, Señor, que todo nuestro ser esté dispuesto a escuchar tu voz, tu palabra, que sea un alimento, un aliciente, el consejo tuyo para nuestra vida. Bendice a todos los que están ya conectados a esta hora de la noche. Y de esta ciudad, Señor,
de Oxapampa, donde estoy viviendo, puedas tú, Señor, irradiar tu verdad, tu palabra a cada corazón. Gracias, Padre, por tu bendito amor y misericordia. Ponemos nuestras vidas bajo la autoridad y señorío de Jesucristo, bajo la luz del Evangelio de Jesús, bajo la iluminación de tu palabra y bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. En tu nombre oramos así. Amén. El Salmo número 4 probablemente es un salmo que fue escrito en aquella etapa de la vida del rey David, cuando su hijo Absalón se alzó en armas, fue contra su padre con la finalidad de derrocarlo, de quitarlo del trono y colocarse él como rey soberano en Israel. Fue en esa época donde probablemente este salmo fue escrito, donde tanto en el salmo número 3 como en el salmo número 4, David habla de la gente que lo rodeaba, de la gente que se había puesto en contra de él y por lo tanto en contra de Dios, porque había sido la voluntad del Señor que David fuera rey en Israel. Y es ahí donde se escribe el Salmo número 4, y este salmo habla mucho del corazón de David, de la fe del rey David, de lo que él creía en Dios. Y en el versículo 1 hay 4 cosas que rescato y rápidamente las menciono. En primer lugar, que Dios escucha la oración. En la última parte del versículo 1 nos dice: apiádate de mí y escucha mi oración. Si oramos, y nosotros los cristianos, los creyentes, oramos, es porque creemos que Dios nos oye, que Dios nos escucha. No estamos orando al aire, a la nada. Estamos dirigiéndonos al Rey del cielo y de la tierra, el creador del universo. Y el salmista David, él dice: escucha mi oración, porque él era un hombre que oraba mucho a Dios y él tenía la convicción de que Dios lo escuchaba. Cuando tú y yo oremos, tengamos esa convicción de que Dios está oyéndonos, que Dios escucha lo que nosotros le estamos expresando. Y la segunda cosa es que David dice en la primera parte del versículo: responde a mi clamor. Es decir, que Dios no solamente oye la oración, sino que también la responde. Dios responde la oración. Él está clamando, David clama al Señor. Clama porque sus enemigos están alrededor queriendo destruirlo. Y él dice: responde a mi clamor. Dios oye y Dios responde. Podemos dar testimonios, ¿verdad?, de cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones. Y a veces Dios responde no como nosotros queremos, sino conforme a sus propósitos. A veces pedimos algo y Dios nos da otra alternativa, nos muestra su propósito, su voluntad. Pero
debemos de tener muy en claro que Dios responde la oración. Cuando ores, ten la convicción de que Dios responde. Y si Dios responde, debemos entonces estar atentos para poder escucharlo. Él puede respondernos de diferentes maneras. Él puede sorprendernos en la respuesta que nos da. La tercera cosa es que David menciona que Dios es su defensor. Dice, Dios mío y defensor mío. Dios nos defiende. Y el jueves pasado, estos jueves mencionaba que tenemos enemigos visibles, sabemos quiénes son, quiénes se oponen a nuestra vida, a nuestro ministerio, etc. Pero hay enemigos invisibles que están escondidos, que están esperando el momento preciso para poder venir contra nosotros. Y David dice, tú eres mi defensor, Señor. Él es quien nos defiende. Todos los verdaderos cristianos, todos, vuelvo a repetir, todos los verdaderos cristianos tenemos enemigos. Es una de las razones por qué el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Y dice también David, dame alivio cuando esté angustiado. La angustia, la desesperación, la tristeza tocan nuestras vidas. En algún momento tocan las puertas de nuestra vida. Hoy, mañana, la van a tocar 1, 2, 100, 200 veces durante todo nuestro peregrinar en este mundo. Vamos a experimentar lo que es la tristeza, lo que es el estar angustiado, preocupado. Y el salmista dice, dame alivio cuando esté angustiado. Dios es el que nos da alivio. La versión Reina Valera dice, has hecho ensanchar, ¿cierto? Mi vida, mi alma. La versión internacional dice, habla del alivio que Dios le da a un corazón angustiado. Pídele a Dios, si estás en angustia, si estás en preocupación, si hay algo que perturba la paz, la tranquilidad y la alegría en tu vida, pídele a Dios que Dios alivie tu alma. Y luego en el versículo 2 es una mención probablemente a los enemigos que lo rodeaban. Le hace una mención de esos enemigos que eran idólatras y que iban en pos de lo vano, y les da la exhortación de hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza. Algunos piensan que estas son las palabras que Dios mismo les da a estas personas. El versículo 3 dice, sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. En realidad es como una advertencia que David les da a sus enemigos. Y les está diciendo, tengan en cuenta que Dios honra a los que son fieles a Él. El Señor va a escuchar mi oración. Y si Él escucha mi oración, pues aténganse a las consecuencias, porque el Señor honra al que le es fiel. Sí, mis amados hermanos, Dios honra a sus hijos.
Dios honra la fidelidad. Dios honra la lealtad que tenemos a Él y a sus principios, a su palabra. Dios honra a los que le honran. Y Dios protege a los hijos que están en peligro. Dios responde la oración que sus hijos le hacen. Yo no sé en qué circunstancia estarás tú en este momento, pero quiero decirte que si tú clamas al Señor y si tú consagras tu vida al Señor, el Señor te va a honrar. Y cuando lo llames, Él te escuchará. Él estará allí. Cuando llames a Dios, Dios te dirá, aquí estoy. Y Él estará presto para escuchar lo que tú tienes que decir. En el versículo 4 dice David, si se enojan, no pequen. Dice la versión Reina Valera, temblad, pero no pequéis. Sí, si se enojan, no pequen. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 13, habla del temor de Jehová es apartarse del mal. El temor de Dios es vivir una vida que agrade a Dios. Y cuando un cristiano vive para agradar a Dios, probablemente desagrade a algunas personas. Porque el mundo nunca estará de acuerdo con la vida que nosotros llevamos para agradar a Dios. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Meditar, pensar en la noche, en la cama. Miren, queridos hermanos, a veces nosotros espiritualizamos tanto la vida cristiana que pensamos que para orar, para meditar, para pensar en Dios, tenemos que estar de rodillas o postrados o con las manos levantadas en alto. Aquí David dice, donde estés acostado, en tu cama, piensa y medita. Tal vez el Señor en algún momento te ha despertado a las 2, 3 de la madrugada y tú has pensado que tienes insomnio, pero es el momento para meditar, para pensar en el tipo de vida que estamos llevando frente al Señor. Es un momento en las madrugadas cuando el Señor nos quita el sueño para pensar cómo estoy viviendo mi vida cristiana. ¿Cuál es el testimonio que le estoy dando a mi familia? ¿Cuál es el testimonio que irradio en mi centro de estudios o en mi centro de trabajo? En el entorno social donde me muevo. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy honrando al Señor? La gente puede ver a Dios en mi vida, en mi manera de tratar a la gente, en mi manera de hablarles, en mi manera de mirarlos, en mi manera de saludarlos. Pueden ver ellos algo distinto, algo diferente. Hay algo de Dios en mi manera de vivir. Hay que meditar. Usted decide cuando se despierta a la 1, 2, 3 de la madrugada. Usted decide, ¿es insomnio o es un tiempo para meditar?
Y en el versículo 5 dice, ofrezcan a Dios sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Los sacrificios que en Israel se hacían en aquel entonces eran sacrificios de animales. Cuando alguien había pecado, debía de presentarse frente al sacerdote, llevando un animal para sacrificarlo por el perdón de sus pecados. Tenía que haber un derramamiento de sangre de ese animal para que los pecados del penitente queden borrados. Dios perdone el pecado. Y cuando aquí se habla de sacrificio, probablemente se está refiriendo a esto, pero ¿saben qué? Aquí el salmista David habla de los sacrificios de justicia. Y los sacrificios de justicia no son de animales, de ceremonias o de rituales que nosotros presentemos frente a Dios, sino que los sacrificios de justicia es la vida recta, la vida sincera, la vida transparente que traigo delante del Señor. Más que ofrendas, más que sacrificios, Dios quiere una vida recta. Esos son los sacrificios de justicia, de una vida justa, de una vida que está caminando conforme a la voluntad del Señor. La Biblia habla mucho de esa vida recta, pero hoy solamente quiero mencionar en el Nuevo Testamento lo que el apóstol Pablo habla de esa vida recta en la carta que le escribe a los cristianos que se encontraban en Éfeso. Efesios capítulo 5 nos dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impurezas o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hasta allí no. Aquí el apóstol Pablo describe a la iglesia de Éfeso. Y aquí el apóstol Pablo está hablando justamente de esa vida de justicia, esa vida justa, esa vida recta. Y él menciona cómo debe ser esa vida. En primer lugar dice, imiten a Dios. Hay cristianos ejemplares, hay pastores, ministros, siervos de Dios, que son cristianos ejemplares. Pero aún el cristiano ejemplar es humano, es débil, es frágil. Por lo tanto, el apóstol Pablo habla y dice, imiten a Dios, porque Dios es el modelo perfecto. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Pues debe acercarse a la Biblia, en la palabra del Señor, y ahí Dios se revela cómo es Él.
Dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Primero que tenemos que irradiar es amor, amor verdadero, amor auténtico. Es que amar a los hermanos, no solamente a los hermanos de tu congregación, sino a todo verdadero hermano. Congréguese donde se congregue. Nuestros hermanos en la fe deben ser amados. A veces pensamos que solamente debemos amar a los hermanos de nuestra congregación. Tenemos que amar al pueblo de Dios. Y luego menciona cosas bastante prácticas. Habla de las inmoralidades sexuales, de la avaricia. Habla de las palabras indecentes. Ya entre creyentes, entre cristianos, no deben haber palabras indecentes, palabras de doble sentido, conversaciones necias. Cuidado con lo que conversamos, ni chistes groseros. ¿Ha escuchado usted a pastores y predicadores que han hecho de versículos bíblicos chistes? ¿Y ha visto usted a la iglesia, a la congregación, riéndose del chiste, del versículo chistoso? Dice el apóstol Pablo, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Y bueno, esta es parte de la vida de justicia. Y el rey David dice, ofrezcan a Dios sacrificios de justicia. Es decir, esto es lo que tenemos que ofrecerle al Señor. Está muy bien ir a la reunión. Está muy bien orar. Está muy bien levantar nuestras manos. Está bien llorar y quebrantarse delante del Señor. Está bien como hacen en algunas congregaciones, danzan, etc. Está bien. Pero lo que más le agrada a Dios no son los sacrificios de justicia, la vida recta que habla de Dios en tu vida, que Dios vive en ti. Sí, si tienes que hacer ajustes en tu vida, hazlo. Y tienen que haber cambios, que hayan esos cambios. Sí, sí, mi querido hermano. La manera de ilustración, hace muchos años atrás, se había convertido al Señor una pareja de esposos. Él ya era un hombre entrado en años, pero él, en su juventud, él había sido un padre muy severo, muy autoritario, y no había tratado de la mejor manera ni a su esposa ni a sus hijos. Ahora sus hijos eran mayores, profesionales, y él me decía que sus hijos no querían escuchar la palabra de Dios. Cuando él les hablaba, ellos no querían escuchar, eran reacios al mensaje. Y yo le dije, ¿alguna vez has conversado con ellos? ¿Te has pedido perdón por la manera como tú los has tratado en su niñez, en su juventud? ¿Alguna vez has reunido a tu familia y has abierto tu corazón frente a ti? No, me dijo, nunca lo he hecho. Pues, si tú quieres ver que Cristo vive en ti,
que ahora tu vida es diferente, tu vida ha cambiado. Empieza a reunir a tu familia, a tus hijos, y háblale. Abre tu corazón a ellos. Semana después vino, me contó y me dijo, pastor, reuní a mi familia, a mis hijos. Pedí perdón por la manera como yo los había tratado. Me arrodillé frente a ellos y les dije, perdónenme. Y ellos se quedaron impresionados, impactados, porque eso era algo que nunca él había hecho. Bueno, tal vez esta noche Dios te está pidiendo que hagas algo que nunca has hecho. Tal vez Dios está pidiendo que hagas algo recto que nunca has hecho. Y hazlo, porque de esos sacrificios de justicia Dios se agrada. Versículo 6, para ir concluyendo ya. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Hay gente que dice, ¿existe el bien? ¿Existe Dios? ¿Dónde está? Que no lo ve. Y aquí David responde y dice, haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. ¿Qué significa esto? Significa, Señor, la gente dice que tú no existes, que no existe el bien, que no existe el amor, que no existe la misericordia. Señor, que tu rostro brille sobre nosotros, para que ellos lo vean y crean. Sí, hermanos, hermanos, es el momento de brillar, que nuestra vida, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra manera de ser brille, para que los incrédulos empiecen a dudar de su incredulidad y lleguen a decir, tal vez Dios existe. Tal vez el mensaje que este hombre y esta mujer me dan es verdad. Porque esta persona es diferente, habla diferente, nos trata diferente, reacciona diferente. Señor, que tu rostro brille sobre nosotros. Y el versículo 7, David dice, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Está diciendo David, Señor, mi alegría no depende de lo que tengo. Mi alegría no depende si tengo muchas cosas, si tengo muchos bienes. Mi alegría no depende si estoy en la bancarrota, en la pobreza. Si mi economía es muy limitada, mi alegría no depende ni de lo mucho ni de lo poco. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente del mundo, su alegría depende de las cosas que tiene. Si me aumentaron el sueldo, estoy alegre. Si mis hijos ingresaron a la universidad, estoy alegre. Si el negocio marcha de maravilla, estoy alegre. Pero si pierdo el trabajo, si va mal el negocio, si se quebranta mi salud, la alegría se termina. Y el rey David dice, mi alegría, Señor. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Cuando alguien hace que Dios sea su alegría, cuando alguien le dice a Dios, porque lo cree con convicción, Señor, tú eres mi alegría, tú eres mi riqueza,
tú eres mi tesoro. Lo tengo todo. Cuando hay un corazón así, entonces se cumple eso que dice el versículo 8. En paz me acuesto y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ahí está todavía la necesidad. Ahí está todavía el peligro. Ahí están todavía los conflictos, las tormentas. Todavía están ahí. Pero yo confío en ti y puedo acostarme y puedo dormir, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Que Dios traiga luz a nuestra vida y podamos ofrecerle al Señor esos sacrificios de justicia, porque Dios oye, responde y nos ayuda. Vamos a orar. Padre bueno, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Salmo número 4, está lleno de lecciones y de reflexión para nuestra vida. Bendice mis hermanos que están al otro lado de la línea y que han escuchado esta palabra. Bendícelos y que el Espíritu Santo siga trabajando a través de esta palabra en sus vidas. Hoy, en la noche, mañana, los próximos días, esta palabra siga trabajando, haciendo su obra para la cual tú la has enviado. Gracias, Padre. Ponemos una vez más nuestras vidas en tus gloriosas manos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Recording stopped.